Muy bien, vamos a comenzar entonces explicando lo siguiente. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema de las operaciones de conjuntos. Estuvimos estudiando la semana pasada. Bien, en lo que se refiere a las operaciones de conjuntos, nosotros vimos la unión, intersección, diferencia y complemento. Aprendimos a utilizar los diagramas de Venn para lo que eran estos conjuntos. Con respecto a esta teoría de conjuntos, vamos a estar revisando algunos casos. Vamos a iniciar el día de hoy con este ejemplo. Vamos a referirnos primero a la unión de conjuntos. Vamos a iniciar con esta parte. De la unión de conjuntos, vamos a suponer que nos hacen el siguiente planteamiento. Dice, si el universo, vamos a poner acá el ejemplo, nos dice, si el universo es el conjunto de los números naturales, en este caso A y B, representan, vamos a establecer los subconjuntos de números naturales impares y pares menores de 10 respectivamente. Nos dicen allá calcular la unión de ambos conjuntos. ¿Sí? Bien, aquí es por comprensión. Vamos a establecer primero cuáles serían esos conjuntos. Lo primero que tenemos que hacer para poder visualizar el procedimiento de forma correcta. Primero, voy a definir mi conjunto A. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los números naturales? Los números naturales, a ver, alguien que me comente cómo los identificamos, cuáles son. A ver, chicos. ¿Recordamos cuáles son los números naturales? Sería 0, 1, 2, 3. A ver, el 0 no es un número natural. ¿Sí? Los números naturales son los enteros positivos a partir del 1. A partir del 1 en adelante. Así es, enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así continuamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos están diciendo allá, los subconjuntos, en este caso, son los números naturales impares y los pares menores de 10. Los impares sería el conjunto A, por ejemplo, 1, 3, 5, 7 y 9. Después tenemos B, en este caso sería el subconjunto de los números pares. 2, 4, 6, 8. Y finalmente, entendamos que el universo son todos, ¿sí?, los que serían, en este caso, equivalente a todos los números naturales.
¿correcto? Entonces, podemos decir que por comprensión, el universo, vamos a ponerlo así, serían todos los números desde el 1, 2, 3, y así continuamos, ¿sí? Hasta tener los números, vamos a ponerlo así, podemos ponerlo de esta forma, para que se entienda. 10, 11, 12, 13, o sea, continúan todos, ¿sí? Estamos incluyendo todos esos elementos. Ahora, suponiendo que ya tenemos mi universo, mi subconjunto A, subconjunto B, y me están pidiendo calcular la unión de A y B, entonces serían los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerramos la llave porque sería ya hasta ese valor que cubriría, digamos, todos los números naturales que son correspondientes a los números naturales menores de 10. ¿Sí está claro? Esa es una forma en la cual ustedes pueden plantear este tipo de problemas. Vamos a ver otro. A continuación, voy a poner el ejemplo 2. Siempre en el caso de unión. Vamos a poner aquí ejemplo 2. Vamos a poner el ejemplo 1. Ejemplo 2 nos dice, y lo vamos a hacer con notación de intervalos. Para recordar ese tipo de notación, nos dice, si el universo es el conjunto de los números enteros, y sean los siguientes subconjuntos. En este caso vamos a poner el grupo de los números X, así, que pertenecen, vamos a poner acá de pertenencia el símbolo, números que pertenecen, ese símbolo significa pertenencia. ¿Y si lo conocen? Dice que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que X iría de menos 3, menor, vamos a ponerle menor igual a 2, menor igual a, mayor o igual a 3, menos 3, y menor a 2, vamos a ponerlo así. Llevo ahí una barrita para especificar eso. Menor o igual a 3. A ver. Y vamos a poner el otro subconjunto, y F es igual a la X, que pertenece a también a los números enteros. Z representa la simbología de los números enteros, en Z mayúscula. Tal que X iría desde menos 1 menor o igual, mayor a 1 sería, vamos a poner así, mayor a 1, mayor a menos 1, menor o igual a menos 3. Así lo vamos a poner, ¿no? O igual a 3 positivo. Así es como igual nos lo podrían plantear
podemos ahí calcular y representar gráficamente el conjunto E unión F. Bien, ahora vamos a hacer la unión por comprensión, ¿sí?, de estos dos subconjuntos. Veamos que son los números enteros. Nos dan el subconjunto E y F. ¿Cuáles serían los elementos en este caso? Por ejemplo, si lo hacemos en un análisis, vamos a decir que la unión de E unión F va a ser igual ¿a qué valores? A ver, ¿cuáles serían los valores correspondientes? A ver, verifiquemos, por ejemplo, que el conjunto E va desde -3 hasta menor a 2. El conjunto F iría desde -1, mayor a -1, pero y sería menor o igual hasta el 3. Aquí se recomendaría también poder hacer un diagrama de Venn, porque te ayudaría a comprender mejor cómo se distribuyen esos subconjuntos. ¿Sí? Vamos a hacer este esquema. ¿Qué les podría servir? Recordemos cómo se colocaba. En este caso va a haber intersección porque hay elementos que se comparten entre sí. Vamos a colocarlos perfectamente, que se vea. Muy bien. En el caso del E y el F, tenemos, incluyendo el -3, empezaría -3, después sigue el -2, por ejemplo, después tenemos el -1, pero el -1, ahí sería el último número que no compartirían, o sea que no está involucrado en ambos. Después tenemos, en el caso del conjunto F, iría, al hablar de los números enteros, se incluiría el 0. Y ambos estarían en, en ambos conjuntos. El 0 igual el 1 positivo. Esa sería, digamos, la intersección de ellos. Después tenemos el número 2. Y se incluye también el número 3 en el conjunto E. ¿Sí está claro? ¿Cómo queda la distribución? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Y ya finalmente, para colocar la unión, pues serían todos los elementos. Sería desde el -3, -2, -1, el 0, el 1, el 2 y el 3. O sea, serían todos estos elementos los que conformarían nuestra unión. Este igual se podría representar de la siguiente forma. Unión F sería las X que pertenecen a los números enteros. Se ve bien este símbolo. Que pertenecen a los números enteros. Tal que X iría desde -3, menor o igual, hasta que sea menor o igual a 3 positivo. Entonces, sellamos estas dos formas en las cuales podemos verificar esa notación de conjuntos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Si recordamos esta notación.
¿Sí está claro, chicos? Que me comenten. ¿Sí recuerdan esta notación por comprensión de los conjuntos? ¿No hay preguntas? De todas formas, la clase se está grabando. Si tienen algún detalle, los que se acaban de incorporar, ¿sí? Ya les compartí igual las clases anteriores. Igual estamos grabando para cualquier duda que pueda surgir. Y ustedes me dicen si ya puedo continuar ahora con intersección. Bien, vamos ahora entonces con los casos de intersección de conjuntos. Bien, por ejemplo nos dice, en este ejemplo dice, se expresan los conjuntos de E y F. Que son subconjuntos del universo, ven aquí, U igual en este caso vamos a suponer que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, teniendo ya estos como universo, vamos a establecer cada uno de ellos. Primero, suponiendo que el conjunto de, el subconjunto, vamos a ponerle D, es de los números primos. El subconjunto E son los números pares. Y el subconjunto F, los números impares. Y nos dice, determina, inciso A, de intersección E inciso B de intersección con F. Correcto. Ahora, en lo que se refiere a esto, vamos a esquematizarlo en un diagrama de Bell para que sea más sencillo. Aquí vamos a tener el caso de 3 conjuntos.
Bien, vamos a suponer que tenemos aquí los conjuntos de E y F. Ahora, el primer conjunto de todo el universo, que es 1, 2, 3, 4, del 1 al 6, los números enteros. Suponiendo esto, tenemos primero que el conjunto D son los números primos. ¿Cuáles son números primos de ese universo? En este caso sería el número 2, el 3 y el 5. Vamos a ir acomodándolo de todas formas. Después, el conjunto E son los que son pares. En este caso, ¿qué va a pasar? El 2 es par, se tendría que compartir con este. El 4 es par también. Después tenemos el 6, es par. Y finalmente, los números impares, ¿cuáles serían? En este caso, nos están determinando los impares, el 1, el 3 y el 5. Esto quedaría aquí porque se comparte con estos. 1, el 3 y el 5. 3 quedaría igual aquí compartido. Aquí. Serían los impares. Allá está. Entonces veamos cómo queda la distribución. En este caso, nos están pidiendo primero calcular la intersección del conjunto D con el conjunto E. ¿Cuáles serían, en este caso, los elementos correspondientes? Bien, en el D y el E tienen que ser aquellos, vamos a sombrearlo para que se observe, aquellos elementos que se comparten entre sí. En este caso, en el D y el E solamente se comparte el 2. Esa sería mi intersección. O sea, puede ser un solo elemento. Después, la intersección de D y E. En este caso observaríamos. Y será. Aquí fue el 2. Ahora, para D y E. Sería en este caso, donde estaría la intersección de ambos, sería el elemento del 3 y el número 5. Esos dos corresponderían a la otra intersección. O sea, que tenemos una intersección D y E y la intersección D con F. ¿Sí? Digamos que la intersección, recordemos que son los elementos que comparten uno y otro. Bien, este fue el ejemplo 1 de intersección. Vamos a ver otro. Vamos a poner el ejemplo 2. ¿Qué nos dice? Dice, sea el conjunto universal
igual a los números 5, 10, 15. Pues tienen todo de 5 en 5, llegando hasta el número 50. Y ahora nos piden, o nos proporcionan en este caso, el dato de que existe el conjunto D, que son los números 5, 10, 15 y 20. El conjunto E igual, ¿no? Se supone que el conjunto E sería igual a los números 15, 25, 35. El conjunto F sería los números 5 y 50. Y nos dice, encuentra inciso A. Primero nos dice la intersección de D y F. Vamos a poner aquí. Vamos a poner en oscuro para que se vea. Después nos dice la intersección de los tres. Existe D, E, F. Entonces, vamos a hacer el análisis. Primero, ¿cuáles serían los elementos correspondientes en este caso a la intersección de ambos? Observamos allá nuestro conjunto D tiene 5, 10, 15, 20. El E tiene 15, 25 y 35. ¿Cuáles son los elementos que se comparten entre sí o que están en común? A ver, que me comenten. ¿Qué número sería? El 15. El 15, ¿verdad? Muy bien. Solamente sería ese elemento. Ahora, si quiero sacar la intersección de los tres conjuntos, o sea, tiene que cumplirse que aparezca en los tres casos. Revisando, tengo el 5, 10, 15, 20. El 15 se comparte en este caso en el E, D y E, pero no en el F. El único número que podríamos decir que habría, ¿hay o no hay intersección? ¿Hay alguno? No, ¿verdad? En este caso se expresaría de esta forma, como un conjunto vacío, con la letra Y, ¿sí? Porque no hay, en este caso, elementos en común. Ahora, ¿qué sucede? Podríamos tener este caso igual, el cual nos diga que tenemos la unión de D y E intersectada con otra unión. Cuando ya tenemos tres conjuntos, podría ser la intersección con E unión F. A ver. ¿Qué pasaría en este caso? Primero voy a establecer cuál es mi unión de esos conjuntos.
D unión E sería el elemento 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y el 35. Después, sacaría la unión de E unión con F. En este caso, tenemos el elemento, el 5 está en el F igual. El 15, 10, 15 sería el siguiente, en orden. Después el 25. Después el 35. Y finalmente el 50. O sea, todos estos están ya cumpliendo la unión. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo de buscar la intersección entre estos dos conjuntos. Veo que el número 5, vamos a ponerle otro color para que se resalte. El número 5 se comparte entre ellos. Así. El número 5, ¿qué otro comparten entre sí? En este caso, el 15, el 25 y el 35. Entonces tiene que cumplirse que esté en ambos para considerarlo parte de esa intersección. Entonces, la intersección quedaría especificada, aquí, como los elementos 5, 15, 25, 35 y 50. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Para que pasemos al otro caso de diferencia. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Puede volver a explicar el caso del inciso A? Ok, el caso del inciso A. Vamos a ver. ¿El de aquí? Sí. El inciso A. El del ejemplo 2, el del ejemplo 2. ¿La intersección? Sí, del ejemplo 2. Ok. De la intersección que nos están solicitando, en este caso sería, vamos a ver, de intersección con F. F, no, era E, ¿verdad? Era E. Puse F allá, es E. Disculpen. Aquí es E. Es E. Corríjame. Sí, porque es el 15. En este caso es el D, el elemento que comparte, ¿correcto? Es el 15. Sí, tiene que ser que estén los dos. Era E. Y ahora, en el de abajo, en este sí eran 3. Teníamos que ver que si estuviera tanto en el conjunto D, en el conjunto E y en el conjunto F. Observamos y ninguno cumplía, digamos, esa especificación. Sí, por eso creo que tenías duda del 15. Y ya en el último, pues era hacer las uniones y después se puede hacer la intersección. Sí, sí, creo que con esto queda aclarado, ¿verdad? Ese detalle. Sí. Correcto. Sí, no sé si tengan alguna duda para que pasemos después a la diferencia. Bien, vamos a pasar ahora a la diferencia. ¿Ya está listo? Bien, en lo que se refiere a la diferencia de conjuntos, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Que nos dice
dado el conjunto universal, en este caso vamos a establecerlo, el universo es igual a los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y sean los subconjuntos, en este caso, A igual caso son los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Y el B, que sean los pares 2 hasta el 8. Vamos a ponerlos acá. 2, 4, 6, 8. Ahora, teniendo ya esos conjuntos, nos van a pedir calcular los siguientes subconjuntos o conjuntos. Inciso A, ponen A menos B y B menos A, en este caso. Aquí podemos hacer el análisis, igual con un diagrama de Venn, para localizar cada uno de estos conjuntos. Primero estamos, en este caso, hablando de que en el universo habrán dos subconjuntos. Posteriormente, tenemos identificados el conjunto A y el conjunto B. Quedarían colocados, en el conjunto A está el número 1, el 2 lo comparte con el B, el 3, el 4 lo comparten igual, el 5, el 6 también lo comparten. Después seguiría el 6, después pasamos hasta el 8. ¿Y qué pasó con el 7? El 7 quedaría, el 7 y el 9 quedaría en el universo. ¿Está claro? Así quedaría la distribución de mis elementos en mis conjuntos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, ahora vamos a hacer primero la diferencia de A menos B. Recordemos que A menos B hace referencia a los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no en B. Para este primer caso serían estos. ¿Está? Serían solo los de A que no pertenecen a B. Entonces quedaría que A menos B serían los elementos 1, 3 y 5. Después, si quiero hacer ahora la otra diferencia, que fuera B menos A, ¿qué va a suceder? Ahora, serían los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen a A. O sea, solamente sería esta sección, marcando acá. Entonces, ¿cuál sería el elemento? Solamente el número 8. Y puede ser un solo elemento y hay que identificar la diferencia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí?
Bien, vamos a poner un caso más de diferencia de cómo podría ser planteado. Vamos a poner aquí abajo. Dice ejemplo 2. Entidad del conjunto universal, en este caso, X pertenecientes a los números naturales tal que X vaya desde 0, menor o igual, hasta 15, incluyendo el 15. Vamos a colocar. Entonces quedaría comprensión, por ejemplo, aquí sería mayores o iguales a 0, menores o iguales al 15. Ese es mi universo. Después tenemos los subconjuntos. En los subconjuntos que son el A igual a las, en este caso vamos a ponerlo con comprensión, por abajo, a las X pertenecientes también a los naturales, pero especificando tal que X iría desde el valor 0 hasta el 10, incluyendo 0 al 10. Números naturales de 0 al 10. Después tenemos y el conjunto B, que sería las X que pertenecen a los números naturales tal que X va desde 10 menor o igual hasta el 15. Bien, observando esto, y nos piden calcular por ejemplo, A menos B y B menos A. Aquí hay que hacer, puede ser un análisis muy sencillo, estableciendo, por ejemplo, cuáles van a ser mis elementos, primero vamos a ponerlo así, que serían los que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. En este caso, podemos decir que de A tenemos del 0 al 10. Y en B serían los del 10, incluyéndolo, hasta el 15. Entonces serían, poniéndolos en listados, serían el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15.
Esto sería, vamos a ver, los que son, vamos a ver así. Los que están en A, pero no están en B. Entonces sería del 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Del 0 al 9, así quedaría. ¿Sí? Porque es A menos B. Vamos a ponerlo aquí. 0, se incluye 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9 llegaría. Si lo queremos poner por comprensión, quedaría así. Serían los X pertenecientes a los números naturales, tal que X iría desde el 0 hasta el 9, incluyendo esos elementos. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Porque son los que están en A, pero no en B. ¿Sí está claro? Ahora, los de B menos A, enlistándolos, son los que están pertenecientes a B. Va del 10 al 15. En este caso, voy a quitar los de A. ¿Cuáles serían? Pues solamente sería el 10, que es el que comparten. Entonces me quedarían, estoy mal aquí, a ver. Queda aquí, pegarlo. Ahí está. Irían el 11, 12, 13, 14 y 15. Eliminamos el 10 prácticamente, es el único. Ahora, por comprensión, serían las X pertenecientes a los naturales, tal que X iría desde el 11 incluyéndolo hasta el número 15 también incluyéndolo. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí está claro? ¿Preguntas? ¿Algún detalle allá que observen, que no haya quedado claro? Que me comenten, por favor. Todo claro, profe. Bien. Vamos entonces ahora a ver el complemento de los conjuntos. Bien, el complemento se simboliza con una letra que simboliza el conjunto y un exponente que es una C. Por ejemplo, si nos dicen vamos a ver. Sea el conjunto de los, en este caso, de los polígonos
regulares, o sea, el universo, es así, conjunto universal, el de los polígonos regulares de hasta 7 lados. Sería así. Vamos a ponerlo así. Quede mejor comprendido que se trata de un conjunto. Polígonos regulares de hasta 7 lados. Ese es mi universo. Y el subconjunto de es igual a los polígonos regulares de número de lados par. Es decir, calcular el complemento de T. Así lo vamos a establecer. Y esa es la notación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas operaciones? Primero que nada, vamos a hacer el listado de esos polígonos. El universo va a estar compuesto por, desde un triángulo equilátero, pues está el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, que es hasta el de 7 lados, ahí quedaría. Ese es mi universo. Después, mi conjunto D sería correspondiente al conjunto, en este caso, de los que son pares. ¿Cuáles son? El cuadrado, el hexágono. Son solo dos. Por lo tanto, el complemento serían los que están pertenecientes al universo, pero que no están especificados, ¿sí? Es decir, en el conjunto D, o sea, que son del universo, pero excepto que no pertenecen a D. En este caso, quedaría el triángulo equilátero, tenemos el cuadrado, el pentágono, que son, no, el cuadrado no va, sería el triángulo, el pentágono, el hexágono no estaría, y estaría el heptágono, son 3. ¿Sí queda claro este concepto del complemento? Vamos a ver, analícenlo. Y tenemos ya el listado, o sea, son los que pertenecen a D, los que pertenecen al universo, pero no pertenecen al subconjunto D. Ya está. ¿Sí? ¿Sí está claro? Este es un ejemplo, pues, digamos, con un listado, pero igual se pueden hacer por comprensión. A continuación vamos a hacer uno, está especificado por comprensión. Así que ese fue ejemplo 1.
Bien, vamos a hacer el ejemplo 2. Aquí nos dice, sea el universo igual a los números pertenecientes a los naturales, tal que X vaya desde el 1 hasta el número 10. Sí, incluyendo estos. Incluyendo el 1, incluyendo el 10. Ahora, y sea y A, vamos a ponerlo así, que sea el subconjunto de su universo, que son los números en este caso pares, 2, 4, 5, 2, 4, 6 y 8, 6 y 8, 5, 8. Bien, si está especificado de esta forma, nos dicen calcular el complemento de A. ¿Cuáles van a ser, en este caso, estos elementos? Para empezar, el universo lo vamos a especificar. Si está así de esta forma, nos está diciendo que son los elementos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es mi universo. Ahora, ¿cuál va a ser mi complemento? Pues serán aquellos que no pertenecen a A y que están incluidos en el universo. Por lo tanto, quedaría el número 1, 3, el 5, el 7, el 9, llegando hasta el 10. ¿Sí? Así podríamos especificar. En este caso, si nos dan por comprensión, lo podemos hacer el listado, ¿sí? Ya después definimos el complemento. ¿Está claro? ¿Cómo estaría, en este caso, si hubieran operaciones combinadas? Ahorita vamos a hacer uno con operaciones combinadas. Bien. ¿Sí está claro? Vamos a hacer un último ejemplo. Ejemplo 3. Que nos dice, sea el universo igual a los números, vamos a poner aquí, del 1, 2, 3, 4, 1, 3, no, vamos a ponerlo así, son 1, 3, los impares, 5, 7, 9, llegando hasta el número 15, 17 y 19. Ese es mi universo. Del 1 al 19. Los impares. Después, y el conjunto de sean los números 1, 2, no, 1, 3, 5, 7 y 9. Y el conjunto E, vamos a poner lo que sean los números 9, 11, 13 y 15.
Vamos allá. Después, ponemos, vamos a poner el tercer conjunto y el tercer conjunto sea F igual a los elementos 1, 7, 13 y 15. Aquí sí nos convendría hacer un diagrama de Beneuler para poder presentar estos conjuntos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. Porque nos van a pedir encontrar, vamos a poner dos operaciones que nos piden. Inciso A, la diferencia del complemento de D menos el complemento de E. Aquí ya son operaciones un poquito más específicas. Y la diferencia de dos complementos. Que también nos pongan, por ejemplo, la unión de DUE y sacarle su complemento a esa unión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les menciono, es conveniente hacer un diagrama de Beneuler para poder encontrar esas, digamos, esas intersecciones, esas uniones, esas diferencias. En este caso se habla de 3 subconjuntos pertenecientes al universo. Vamos a irlos colocando. Son 3 conjuntos con los cuales trabajaremos. ¿Qué números son? Bueno, comenzamos. Tenemos para el conjunto D, E y el F. Primero, el conjunto D son los números 1, 3, 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora, con el E, ¿cuáles comparten en común? El 9, por ejemplo, y el E tiene el 11, el 13, el 15, el F tiene el 1 lo comparte en común con el D, acá, el 1, el 7 igual lo comparten, el 13 lo compartiría con el E, y el 15 también. Y el 11 queda con el E únicamente. Correcto, esa 1. En el universo tenemos los demás, que son desde el 1 al 19. En el universo quedan especificados el 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y el 19. Quedaría, digamos, en el universo. Así quedaría la distribución de los elementos del universo y en cada subconjunto. ¿Está claro? Ahora, vamos primero a determinar lo que nos piden en cada operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos están diciendo en el primer caso que calculemos la diferencia de dos complementos. Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar cuál es el complemento de D. Y los voy a enlistar. A ver, que me digan cuál es el complemento de D. ¿Qué números integran el complemento de D? A ver. ¿Cuál sería el complemento de D?
¿Sí está quedando claro cuál es el complemento? El complemento, vean, es lo que está fuera. O sea, los que voy a eliminar son los que están en D únicamente. Es D complemento. Vamos a ponerlo aquí. Es decir, todos los que no pertenecen a D. Serían el número 11, ponerlo así, 11, el 13, el 15, 11, 13, 15, el 17 y el 19. O sea, todo ese es mi complemento. Ahora, voy a sacar el complemento de el complemento de sería todos los elementos que no pertenecen a él. Sería el 1, el 3, el 5, 1, 3, 5, el 7, el 17 y el 19. Finalmente, para obtener esa diferencia señalada, ¿qué decíamos que era la diferencia? La diferencia nos señala los elementos que pertenecen a un conjunto, pertenecen a D, pero en el complemento y que no pertenecen a E. Complemento, ahí complemento. Entonces quedaría así. Voy analizando cómo quedan estos entre sí. Por ejemplo, los de D, ¿cuáles se repiten en este caso para irlos eliminando? En el E está el 17, está el 19, son los únicos dos que aparecen en el complemento de E. Por lo tanto, me quedaría en la resta 11, 13 y 15 únicamente. ¿Sí está claro? ¿Está claro cómo hicimos esta operación? Sería 11, 13 y 15, por favor. ¿Sí quedó claro? ¿Podría repetirse esa parte, por favor? Vamos a ver. ¿Qué hice? Voy a sacar primero los complementos. ¿Cuáles fueron los complementos? El complemento de D. Son aquellos elementos que están fuera de él. O sea, son el número 11, 13, 15, 17 y 19. Ese es mi listado de los complementos. Digamos, el complemento de D. Ahora, el complemento de E serían aquellos que están fuera de E, o sea, que no pertenecen. Está el 1, el 3, el 5, el 7, el 17 y el 19. ¿Sí? Entonces, por lógica, cuando yo haga la diferencia, igual estaríamos analizando restarle los que no se repiten. O sea, ¿cuáles se repitieron en esta situación? Este lo señalé 2 veces, vean. Este lo señalé 2 veces. Entonces, de ese conjunto, inicialmente tenemos como el complemento de D, se van a eliminar esos dos, el 17 y el 19, quedándonos que la diferencia sería el 11, el 13 y el 15. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer que me digan ustedes cuáles serían los elementos que pertenecen a la unión. Ahí está. Que pertenecen a la unión de D y E. Vamos a sacar primero la unión. Después de la unión vamos a sacar su
su complemento de dicha unión. Analicemos el diagrama de B. Tenemos allá los elementos de D unidos a los elementos de E. Sería el 9, ¿no? Sería todos. Primero, todos, sería la lista. Vamos a sacarlo. 1, 3, 5, 7, el 9. Está igual el 13, el 15, 9, 11, y 13 y 15. 11, 13, 15. Así ya queda la unión, es decir, son todos estos. Voy a delinearlo. Y son todos estos, vean. Los que pertenecen a D. Y a E. ¿Sí? Todos los que pertenecen a D. Y a E. O sea, en el caso de estos elementos, a ver, el 1 quedaba, el 1 es del F, o sea, el 1 estaba en el 1 de, el 1 lo borré, el 1, es 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13 y el 15, igual estaba aquí en el E, el F, que es el 15, se borró. 13 y el 15. Entonces, todos esos pertenecen a la unión de. ¿Qué va a suceder? Yo quiero establecer que solo sea su complemento. Entonces sería, en este caso, el número 17, se fijan, solamente fue 17, y el 19 que quedan fuera de esa unión. Entonces, mi complemento de la unión sería el número 17 y el número 19. ¿Sí está claro? Ya está el resultado del inciso B. Inciso B e inciso A. A ver, ¿alguna duda? ¿Ya queda clara esta parte? A ver, chicos, ¿hay alguna duda hasta aquí? Bien, a continuación vamos a voy a asignarles una prueba, ¿sí? Referente a los temas que estuvimos viendo las semanas pasadas. Voy a compartirlo ahorita en el grupo. Vamos a comenzar a trabajar esta prueba estos minutos que nos quedan, ¿sí? Voy a compartirlo en este momento.
Aquí está. Entonces, que me comenten si pudieron descargar esta evaluación. ¿Sí? ¿Ya están todos? ¿Sí lograron abrirlo? Bien. Me comenten. En este caso, voy a abrir la prueba para que expliquemos qué es lo que tienen que hacer. Permítame. A ver, chicos, esta prueba nos va a servir de repaso. Vamos a analizar, ¿sí? Se las voy a enviar ahorita. La van a resolver en su libreta. Y quiero que hagan los procedimientos completos. ¿Sí? Vamos a ir, pueden revisar sus notas, o sea, ustedes tienen esa posibilidad allá, no hay ningún problema. ¿Sí? Para que vayan aplicando aquellas fórmulas que hemos estado viendo. En total son 13 ejercicios. ¿Sí? Lo van a responder en el tiempo que nos queda. Si les hace falta alguno, esta prueba me la pueden enviar hasta el día lunes. ¿Está claro? O sea, lo pueden ir haciendo. El día lunes me lo van a enviar al correo especificado. Ahorita les voy a decir, al correo. ¿Sí? Me van a adjuntar en un correo con el asunto evaluación de geometría analítica. ¿Sí? Y agregando el nombre de ustedes. Nombre completo, por favor. ¿Sí? Muy bien. En total son 10 ejercicios. El primero, lo ven allá, nos dice, contesta correctamente los siguientes ejercicios. ¿Sí? Y se calcula la distancia no dirigida entre los siguientes pares de puntos. El primero es encontrar la distancia, ¿sí? Entre el punto P y el punto Q. El número 2 también es de distancia. Dice, se tiene la distancia entre dos puntos, encontrar la coordenada del punto que le hace falta. Allá nos dan el dato de la distancia y ustedes tienen que determinar esta ordenada Y1. En el número 3 dice, determina el punto medio del siguiente segmento. Van a localizar el punto que se encuentra a la mitad de estos dos. En el 4, este ya es referente a circunferencia. Dice, se tiene el centro de la circunferencia y el extremo de uno de sus diámetros. Hallar el otro extremo faltante. Allá van a ustedes a establecer cuál sería el otro extremo del diámetro. ¿Sí? En el número 5 nos dice hallar las coordenadas del punto que divide el segmento determinado por los puntos en la razón. En este caso los puntos son del punto A al punto B a una razón de 2/3. En el número 6 les piden hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de las rectas que forman con los siguientes puntos. Del punto N, que es -2 al 5,
Y del punto M del 6 al menos 5. En el número 7 nos dice hallar la ecuación de la recta pendiente ordenada forma ordinaria que pasa del punto 1, que es menos 2 o menos 4, y tiene de pendiente menos 3. El número 8 nos dice determina la ecuación general de circunferencia cuyo centro HK y radio R. El punto del centro es menos 2, 4, del radio vale 3. Van a sustituir en el modelo de la circunferencia con centro fuera del origen. En el número 9 nos dice determina la ecuación general de la circunferencia que pasa por el punto PX. En este caso igual, les dan el centro, que es menos 2, 5, y el punto por el cual pasa. Ya tendrían que sacar el radio. El radio lo sacan con la distancia entre dos puntos. El número 10 nos dice obtener la ecuación de la parábola en forma ordinaria y general con vértice HK distinto al del origen y el foco que es P0, ahí está el parámetro, o bien 0P, ustedes van a determinar de cuál se trata y nos dan allá los valores del vértice y el foco. El número 12 habla de elipse, obtener los valores, los elementos del elipse dada su ecuación y graficarla. Quiero igual que hagan la gráfica con los elementos de ese elipse. Y en el número 13 nos piden allá, escribe la ecuación de la hipérbola con los focos 3 y 6, 3 y menos 4. Y les dan que la longitud del eje transversal es igual a 8. Y ya el número 14 les pide, a partir de la ecuación general de la hipérbola, determina su ecuación en su forma reducida. Esos serían los ejercicios que comprenden esta pequeña evaluación. ¿Sí? Y le enviarían al correo especificado. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Me gustaría que empezáramos a trabajar en ello desde ahorita, en el tiempo que nos quede, y vamos a ver si hay alguna duda o algún detalle, lo comentamos. ¿Dudas? ¿Sí lo pudieron descargar? Correcto. Entonces, vamos a trabajarlo. Voy a estar aquí conectado. Me pueden ir diciendo si tienen alguna duda. Voy a abrir la prueba de todas maneras. Si me van diciendo, bueno, maestro, tengo algún detalle, cómo se hace, o algún punto donde tengan alguna situación, pueden consultar sus fórmulas. Esto me lo van a enviar, ¿sí? Esta tarea para el día lunes. Profe, una duda. ¿Sí, dime? Disculpe, profe, todos los ejercicios es de las clases que anteriores que nos ha enviado para volver a ver las clases y así. De dos o 3 semanas, 3 semanas creo, anteriores que estuvimos trabajando, ¿sí? Son de distancia entre 2 puntos, punto medio, lo que viene siendo... Sí, es para hacerles un review y verlos, pues. Son excónicas. ¿Sí? Ok, pero sí, es para ver de nuevo los videos. Exacto, sí, pueden consultarlo, no hay ningún problema.
pero sí me gustaría ok, que ya lo hiciéramos para ver si quedan dudas de estos temas, que sí finalmente vienen en el examen. O sea, sí son temas que son un poco más específicos y hay que revisarlos, ¿sí? Ya nada más nos va a faltar en la siguiente clase, cuando regresemos el día 11-23, vamos a estar viendo ya estadística y probabilidad. Por eso vamos a terminar esta prueba. Continúen trabajando. Cualquier duda que tengan, me comentan, por favor. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? No me tienen que copiar todo el enunciado, es igual muy importante. Que me pongan solamente el número del ejercicio. O sea, el ejercicio ya sabemos que está en el documento. Ponen el número y su procedimiento completo, por favor. Y las operaciones, la fórmula planteada. Y que se ve el desarrollo del ejercicio. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien, chicos. Continúen trabajándolo.
Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Hay dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle con la prueba? Bueno, entonces, continúenlo trabajando y me lo envían al correo ya establecido. ¿Alguien tiene dudas al correo? ¿Sí lo anotaron? Está aquí en los comentarios. ¿Sí? El correo es gcaballero87@hotmail.com. ¿Sí? Y van a poner en el asunto evaluación de geometría analítica, poniendo igual, agregando ahí su nombre completo, por favor, al correo. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ¿no hay dudas? ¿Cómo vamos? Como comenten, si no ya pues podemos cerrar la sesión y que lo continúen trabajando para poder terminarlo. ¿Sí? Profe, ¿podría reenviar el correo al chat de WhatsApp, por favor? A ver, ¿qué mando, perdón? ¿El documento? No, el correo. Ah, el correo. Ok. Ahí está. Ya está, ya lo agregaron allá. Sí, es que caballero 87. Sí, sí se ve. Sí, profe, gracias. Correcto, gracias. Ahí lo mandó Gerardo, muy amable. Bueno, chicos, entonces, ustedes me dicen si hay más dudas. No, pues estaríamos trabajándolo ya para el día lunes. Envían, pueden enviarlo desde hoy. Si lo terminan hoy, excelente. Pero si no, pues tienen hasta el día lunes para poder enviar. ¿Sí? Y nos veríamos ya el día 23 para continuar con el tema que nos falta, que es de estadística y probabilidad. ¿Está claro? Muy bien, chicos. Entonces, cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día 23 de abril. ¿Sí? La semana que viene, por semana. La semana que viene no va a haber sesión. ¿Sí? Nos veríamos el día 23. Nos vemos, profe, gracias. Bonito fin. Adiós, profe. Buen día. Hasta luego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay dudas? No. Listo. Muy bien. Gracias.